se encuentra junto a Darinka Marsic. ¿Quién es? ¿Qué municipio también sufre el coletazo de las licencias truchas o del licencia gate? Licencia Gate. Ah, bueno. Ah, bueno, licencia Gate. José y todo el panel que está también en el estudio, Karen, Maipú. Tomás Bodanovich está acá con nosotros para que nos entregue más antecedentes de los procedimientos que se han tomado a raíz de que todo esto salió a la luz de las licencias médicas. 52 van a ser sumariados y 2 ya están destituidos de las funciones públicas. Alcalde, ¿cómo está? Buen día en un tema que es sumamente complejo y que el municipio de Maipú también está tomando acciones con respecto a esto. Denos más antecedentes de lo que ustedes pudieron pesquisar. Hola, buenos días, José, Karen. Hola. Buen día, alcalde. Hola, gracias. En la casa. Buenos días. Bueno, por cierto, yo creo que esta es una situación que a todos nos genera bastante rabia, dolor, decepción, que tiene consecuencias muy negativas, sobre todo para quienes trabajamos en el Estado y tratamos de reivindicar la gestión pública, pero ante lo cual yo creo que es bien importante que demos una señal bien categórica con medidas de rápida implementación que también le den una señal a la ciudadanía. Nosotros ya lo hemos dicho, evidentemente vamos a respetar el debido proceso e iniciar los procesos sumariales, pero creemos que lo mínimo que corresponde es primero la máxima sanción administrativa, que es la destitución de todos los funcionarios involucrados. En el caso del municipio de Maipú son 52, pero al mismo tiempo creemos que esto merece sanciones penales porque son delitos los que se están cometiendo. Y en ese sentido, en el municipio de Maipú tenemos un caso que creemos que siente un precedente jurídico al respecto, que fue la situación del exdirector de obras del municipio, que nosotros pudimos identificar que había realizado un viaje turístico al extranjero en el ejercicio del uso de una licencia médica y desde ahí iniciamos el sumario administrativo que nos permitió generar su destitución el año 2023, pero que además le interpusimos una querella y finalmente tuvo sanciones penales. Y eso creemos que es un precedente jurídico, que es el camino que debiese recorrerse con todos los funcionarios públicos involucrados en este delito de la licencia médica, que tengan la sanción administrativa, pero también penal. Me parece que lo que está diciendo es súper interesante porque usted dice esto ocurrió el 2023 y que podría ser una suerte de precedente jurídico porque tuvo consecuencia penal en relación a lo que ocurra con el resto. ¿Podemos volver a ese caso? ¿Cómo lo detectó? ¿Cómo se administró el caso dentro del municipio? ¿Quién llevó la investigación o el sumario? ¿Quién determina finalmente la acción judicial que termina con consecuencia penal? ¿Quién era esta persona? ¿De cuánto tiempo llevaba en el municipio? Bueno, el exdirector de obra llevaba muchos años en el municipio, como generalmente ocurre con los directores de obra, y esta era una denuncia que correspondía al año 2019. El año 2019, recordemos, nosotros llegamos al municipio el año 2021, para hacer un poquito de cronología. El 2019 se inicia una investigación sumaria por denuncias de que el exdirector de obra habría salido del extranjero haciendo uso de licencia médica, lo que obviamente tenía que comprobarse, pero ese sumario estuvo durmiendo hasta el año 2022. Una vez que a nosotros nos llega la información de que está este proceso sumarial durmiendo, para explicarlo en fácil, lo reactivamos rápidamente con, obviamente, un sentido de urgencia importante, porque todos sabemos la incidencia que tiene un director de obras en el desarrollo de una comuna y de un municipio, de un cargo de mucho poder y que no está solamente bajo el alero del alcalde, sino que también del Servio Metropolitano. Y desde ahí iniciamos un proceso sumarial que nos tenía que llevar primero a comprobar que este funcionario había salido al extranjero o no, y para eso tuvimos que pedir un informe a el Servicio de Extranjería, la PDI, no era algo que pudiéramos identificar nosotros, y también hacer un cruce con el COMPIN si efectivamente había hecho uso de licencia médica en ese periodo de tiempo. Con ambos antecedentes nosotros iniciamos el proceso sumarial y nos permite detener la máxima sanción administrativa, que es la destitución del cargo, y además ingresamos esta querella criminal que le termina generando sanciones penales, pero entendamos que este es un proceso que nos llevó a cabo desde que nosotros lo retomamos más de un año para poder recibir toda la documentación y comprobar en el fondo la comisión del delito. Tomás, eso te quería preguntar, Roberto, está por aquí, gusto saludarte. ¿Por qué esos sumarios son tan lentos? ¿Por qué en la administración anterior ese sumario prácticamente durmió los cajones del municipio y a ustedes también les costó sacarlo adelante? Es muy engorroso, las pruebas que se piden. ¿Qué es lo que hace que estos sumarios sean tan lentos? Sí, yo diría que hay un problema estructural en el sector público con el desarrollo de los procesos de investigación sumaria,
por distintas razones, porque hay muchas denuncias, hay muchos procesos, los fiscales tienen que ser funcionarios propios del municipio, que muchas veces tienen vínculo o conocen a otros funcionarios y no quieren estar sometidos un poco a ese ejercicio de tener que investigar al de al lado. Muchas veces los involucrados tampoco facilitan los procesos. Ejemplo, tenía entrevista el juez por el sumario y tiraba licencia el juez, entonces no ocurrían, tenía que reagendarse la entrevista, eso posterga 1 mes o 2 meses. En este caso necesitamos informes de otras instituciones, esos informes no llegan de manera automática, también requieren de tiempo. Es decir, yo diría que para los tiempos promedio de lo que puede durar un sumario en la administración pública, haber sacado un caso tan complejo en 1 año no es un tiempo excedido, está sí o sí bajo el promedio de lo que pueden demorar este tipo de acciones. Pero nosotros creemos que en esta situación particular, donde identificamos ya que 25.000 funcionarios salieron del extranjero haciendo uso de licencias médicas, debiéramos buscar algunos mecanismos de fast track en la llegada de la información, porque yo creo que acá es importante, por supuesto, respetar el debido proceso. Nadie está diciendo que nos saltemos aquello, pero también dar una señal contundente y pronta, porque lo que aquí está ocurriendo genera un daño enorme a la confianza de las personas en Estado, al uso eficiente de los recursos públicos, a la honra de los funcionarios públicos honestos. Y yo creo que la ciudadanía aquí también espera, entendiendo los debidos procesos, que la señal sea pronta y contundente. ¿Tiene otros ejemplos en el municipio, situaciones que le ha tocado? La Karen lo saluda del estudio, alcalde, un gusto. ¿Otros ejemplos que pueda compartir con nosotros de lo que le ha tocado vivir en el tema de las licencias médicas en Maipú? Mira, yo creo que lamentablemente lo que nosotros estamos viendo hoy día es una colita muy pequeña del problema. Nosotros estamos solamente identificando a aquellos funcionarios que haciendo uso de licencia médica viajaron al extranjero. Pero no estamos viendo los funcionarios que se quedaron en su casa, que viajaron dentro de Chile, que realizaban trabajo en paralelo de prestación de servicios al sector privado. Y acá los números son bien impresionantes. O sea, el 70% del presupuesto de FONASA se va a pago de licencias médicas. Estamos hablando del orden de los 1.500 millones de dólares al año. Es decir, es mucha plata. De toda la plata que hay para trabajar en salud pública, el 70% se nos va en licencia. ¿Cuánto de ese 70% tiene un uso fraudulento? Claro. Eso es una cifra que no conocemos, pero que lamentablemente genera un manto de duda en un derecho fundamental de un trabajador, una madre de familia, por ejemplo, que está trabajando y que se enferma, que no vea amenazado su sueldo. Pero este uso malicioso que hacen muchas personas, lamentablemente, siente un manto de duda y por eso es que hace tanto daño. Por eso me parece a mí que es una maquinaria de fraude al fisco, ya que nos gusta tanto ese título tan rimbombante que los periodistas lo usan todo el rato, los periodistas serios. Los periodistas lo usamos, José. No, porque yo soy un tinterillo. Pero es una maquinaria de fraude al fisco. Si estamos hablando que el 70% del presupuesto del Fondo Nacional de Salud corresponde al pago de licencia. Y ahí entramos a picar respecto de un área donde la plata evidentemente nunca es suficiente. Estamos hablando de una maquinaria de fraude al fisco que no es menor, no es algo baladí, no es un 1, 2, 3, 10, 15 funcionarios, no es un municipio. O sea, quería, alcalde, volver a la pesquisa, digamos. Por ejemplo, si un funcionario hoy día, porque deben estar todos cancelando pasajes, pidiendo devolución en tarjeta de crédito, llamando a los meliá que no llegan. Entonces, le quería preguntar, ¿la renuncia anula la falta? Un funcionario público hoy día, un funcionario municipal que está involucrado en esto y le dice, alcalde, pongo mi cargo a disposición, me voy. ¿Eso implica que no va a tener persecución posterior? No sé. No, en ningún caso. Uno esperaría, evidentemente, que, por ejemplo, si están involucrados en esto equipos de confianza, militantes políticos, tuvieran la decencia de realizar la renuncia el mismo día que son sorprendidos. Ojalá lo hubieran hecho antes. Ahora bien, eso no va en contraindicación de poder iniciar investigaciones ni administrativas ni penales. Y nosotros creemos que, más allá de la renuncia o no del funcionario, aquí primero se cometió una falta administrativa grave, pero también se cometió un delito. Y ambos tienen que ser perseguidos y sancionados, porque no puede ser que acá sencillamente un funcionario público renuncie hoy día a determinado servicio o municipalidad y 3 meses después esté siendo empleado en otro sin ninguna sanción a su haber. Por tanto, nosotros creemos que es importante que, más allá de las renuncias que se puedan dar, hayan sanciones y en lo posible juicios de cuenta para que tengan que devolver la plata que maliciosamente utilizaron, porque como tú dices, no es poca plata. O sea, te voy a poner un ejemplo. Nosotros el año pasado, en la Corporación de Educación del municipio, generamos un sistema para poder
recuperar la plata de licencias médicas que habían sido rechazadas por el COMPIN, que era un ejercicio que anteriormente no se hacía. Sencillamente, cuando las licencias eran rechazadas, no se exigía el dinero de vuelta. Nosotros llegamos a un acuerdo con los sindicatos del mundo de la educación en Maipú y logramos descontar de planilla de sueldo aquellos recursos que correspondían a licencias que habían sido rechazadas. Solo el año pasado recuperamos más de 200 millones de pesos en ese ítem. Tomás, solo el año pasado, sobre eso mismo, solo la Corporación Educacional de Maipú. Entonces, acá hay importantes recursos en juego. Sobre eso mismo, Sabas quiere decir algo, que eso hemos hablado. No. Hola, alcalde, ¿cómo está? Sabas Chaguán le habla. Bueno, quería Hola, complementar que en el sector público puedes tú no cursarle la denuncia, la renuncia e iniciar el sumario. Se le puede rechazar la renuncia. No estoy obligado a aceptar la renuncia. Mira, qué buen punto. La renuncia tiene que ser aceptada por el jefe de servicio. Ya. O sea, ahí se acabó el problema. Pero no, pues no se acabó el problema. ¿Sabes por qué no se acabó el problema? ¿Por qué no? Porque hay muchos jefes de servicio y Bueno, ya aceptaron la renuncia a 1.100 Dame un segundo. Hay un artículo en el mostrador bien interesante. Pero no lo de las corporaciones, porque eso son de código de trabajo. Entiendo, pero hay muchos jefes de servicio o jefes de área, por las mismas, digamos, declaraciones que tenemos de varios funcionarios públicos que sabían de esto. Mira, hay dos tipos. Los que sabían y lo permitieron porque estaba absolutamente integrado. O no se querían complicar. Y los pocos que lo persiguieron y que les costó el puesto. Como por ejemplo el director del San José. Oye, una cosa, perdón, no me acuerdo cómo se llama el doctor que salió antes. Kong. Como King Kong, ya. Como King Kong. Ramón Yo. Médico urgenciólogo. Es que dijo... Urgenciólogo. Urgenciólogo. Sí, lo había visto aquí mismo, pero... Simiólogo. Simiólogo. Ya, tenía un par de ideas muy buenas. Eso porque resulta que basta sacar el promedio. Si físicamente un médico no puede dar más de 50 licencias al día. 1.600. Pero es distinto, igual, Sabas, la cantidad de licencia que da un doctor que ve la garganta a un... Por eso, pero se pueden sacar parámetros, a eso me refiero. Un oncólogo te da menos licencia porque, por supuesto, Sí, pero se puede sacar un parámetro. Entonces, el tipo que está... Claro, ya, usted es otorrino, típico, todos nos resfriamos, ya, puede dar, por decir algo, 50 licencias medias, 300. Pero son por 12 meses, no va a dar 15.000. Exacto. Como los delincuentes Es que una se anomalía arrancaron. desde Claro, todo punto de vista. Yo quiero preguntarle, alcalde, ahí que está con Darinka, sobre lo que está ocurriendo en Macul, que eso también está bien complejo porque es un alcalde en ejercicio que el año pasado, siendo funcionario, no alcalde, realizó un viaje con una licencia y lo estamos viendo. Él viajó a Arica para participar además en una actividad de los ex crack de Colo-Colo. Él tiene una suerte, además de trabajar en la producción, es entrenador, ahí lo estamos viendo, de buzo negro. Y además él pasa a Perú, viaja a Tacna. Él está en este momento en el ojo del huracán y, alcalde, en la mañana el alcalde de La Reina decía que él cree que esta persona debiera dejar el cargo. Usted, alcalde Bodanovich, ¿qué cree que debiera ocurrir en este caso? ¿Él debiera dejar el cargo producto de esta anomalía también, esta irregularidad? Mira, voy a intentar hacer una reflexión con altura de mira y no tratando de traer agua para nuestro molino, porque en estos casos lamentablemente muchas veces vemos que los distintos partidos se apuntan con el dedo y como el alcalde era el Partido Republicano, entonces yo le tiro un misil. Yo quiero hacer una reflexión general primero. Todos estos casos, los casos de corrupción, le hacen un daño enorme a la idea de tener una democracia, a la necesidad de tener un Estado que responda a las urgencias sociales que tenemos en nuestras comunas. Y nosotros vemos todos los días cómo nos falta mucha plata para poder atender necesidades básicas de nuestros vecinos y hay una desconfianza muy grande de la gente en las instituciones. Entonces, ¿cómo el día de mañana yo le voy a pedir a la ciudadanía que por favor paguen más impuestos para fortalecer el Estado y poder llegar a atender más necesidades de la gente si la gente por la tele ve licencias médicas truchas, ventas de licencias de conducir en el municipio, alcaldes que viajan con licencias médicas y todos los casos de corrupción que muchos de ellos ustedes tratan a diario en el municipio? Estos casos, independiente del partido político, sea el Frente Amplio, el Partido Republicano o el gobierno de turno, son problemas que tenemos muy arraigados en la sociedad y, por cierto, también en la política. Y yo creo que en la medida que uno identifica este tipo de faltas, tiene que actuar con la mayor severidad posible, porque yo me niego a pensar que la política o que el país está lleno de chantas, mafiosos y mentirosos. Yo creo que en su mayoría somos un país de gente honesta, trabajadora, que se entrega a los demás con cariño, con rigurosidad, pero cuando identificamos estos ¿Cuándo casos, detectó usted hay que ser esos muy casos, severo. Y yo por lo mismo he sido tan severo con el caso Fundaciones, con Democracia Viva, con la corrupción en Maipú,
Y en este caso creo que un colega, un alcalde, tiene que ser un ejemplo de los valores que tienen que regir en la función pública. Y si se desapegó de ello, yo creo que bien vale al menos una disculpa pública y tratar de enmendarlo. Desconozco ahí si administrativamente se puede dar o no la renuncia, pero me parece que es una falta grave y que daña la honra de todos los alcaldes de Chile. Eso. ¿Cuándo detectó usted el primer caso de estas licencias truchas, alcalde? Mire, nosotros teníamos identificado el caso del exdirector de obras por denuncias que llegaban alrededor del municipio y que teníamos un proceso sumarial detenido. Pero el cruce de información de que un funcionario salió del extranjero haciendo uso de una licencia médica no es una información con la cual cuenta el municipio. Recién nos enteramos con el cruce de datos solicitado por la Contraloría, porque esta información que no es transparente por razones de seguridad. Lo que ahora se ha dicho es que la Contraloría va a publicar este informe todos los años. Yo creo que sería bastante provechoso que los municipios tuviéramos acceso a esta información todos los meses para poder identificarla en su minuto y cursar las sanciones de inmediato. Pero por cierto, más allá de no tener información fidedigna que comprobásemos, nosotros sí hemos visto con mucha preocupación cómo había un aumento de licencias médicas, un aumento de ausentismo laboral y un poco de secreto a voces. Yo creo que no solamente en el mundo público, que hay mucha gente que obtiene licencias de manera fraudulenta, que se aprovecha de este instrumento y hace mucho daño. Sí, perdón la reflexión un poquito más honda, pero el derecho de una persona a enfermarse es una cuestión que obviamente tiene que estar resguardada. O sea, yo hablaba el día de ayer con unas vecinas de Maipú y me decían, pero alcalde, yo tengo mi sueldo, llego con suerte a fin de mes, tengo que pagarle las cosas a mi hijo. Yo no puedo estar dependiendo de que si me baja la gripe una semana y tengo que quedar botada en cama, no pueda tener el mismo sueldo a fin de mes y no alcanza a pagar mis cosas. Está muy bien que como sociedad protejamos ese derecho, pero evidentemente cuando vemos que se está haciendo abuso permanente por mucha gente de la herramienta, queda en cuestión un derecho que es fundamental. Y ahí yo creo que estamos poniendo como en amenaza la idea de la vida en común. Estamos viendo que la corrupción no está solamente en las grandes esferas, en la FIFA, en la iglesia, en los altos dirigentes políticos. Pucha, se nos está metiendo en comportamientos bien cotidianos de ciudadanos comunes y corrientes. Y ahí yo creo que estamos como en un poquito en una crisis ética bien importante, donde obviamente quienes tenemos más visibilidad y más responsabilidad tenemos que tener una vara muy alta, pero también yo creo que esto está pasando a nivel país, porque los que hicieron uso y abuso de estas licencias no son en su gran mayoría ni grandes dirigentes políticos, ni militantes del partido gobierno, ni gente que entró con este gobierno. Son funcionarios de carrera que siguen más allá de los cambios de gobierno y que le están haciendo un daño enorme al Estado, y por eso tenemos que ser tan contundentes, sobre todo quienes creemos en la necesidad de un Estado más transparente, más eficiente, que llegue con ofertas más robustas a la gente. Esta cuestión hace mucho daño y por lo mismo la respuesta tiene que ser tan categórica. O sea, perdón, ¿cuántas veces en la calle a nosotros nos han dicho es que no me puedo permitir enfermarme porque el COMPIN no me va a aceptar la licencia, me la va a rechazar, es que no me puedo enfermar? Ya hay una conciencia de que sus licencias están rechazadas comúnmente y porque aquí finalmente se acepta de forma tan fácil. Y esa gente nos está viendo ahora. Y esa gente también, me han llegado muchos mensajes a mis redes sociales, que hay una duda, fíjese, quizá lo pueda responder usted, alcalde, o Saba Chaguán, no sé si lo han comentado. Ellos dicen, las personas que aceptan la renuncia de sus funcionarios antes de que se haga un sumario también son encubridores. ¿Por qué? Está la teoría que ellos tienen, porque si no, no se va a sumar y esa persona puede trabajar felizmente en otro cargo público porque no se invalida en esos 5 años. Yo no sé si eso sea así, pero eso es lo que se está diciendo ahora en la interna de toda esta gente que nos está viendo y que probablemente tenga su licencia rechazada. No sé qué me pueda responder eso si es así. Solamente para aclarar, es muy importante que las investigaciones sumarias se inicien antes de la renuncia. Una vez que la persona está renunciada, evidentemente eso dificulta el proceso. Lo que no puede hacer ningún jefe de servicio es aceptar renuncias antes de iniciar procesos de investigación sumaria. Y bueno, en el caso del municipio de Maipú, pero que yo creo que debiera ser lo que rija a todas las instituciones públicas, también iniciar las querellas correspondientes. El uso fraudulento de licencias médicas no es solamente una falta administrativa, también es un delito que debe tener consecuencias penales. Así lo comprueba el caso del exdirector de obras. Perdón que lo saque tanto a colación, pero sienta un precedente jurídico. Lo que hizo el director de obras es exactamente lo mismo que hicieron estos 25.000 funcionarios y allí los tribunales de justicia le dieron una sentencia penal. Por tanto, creemos que este caso tiene que extrapolarse al resto de los funcionarios porque, insisto, quienes trabajamos en el Estado tenemos que ser los primeros en defender la idea de que sea un Estado más transparente, más eficiente, con personas probas, y para defender la honra de los funcionarios públicos, que en su mayoría son gente honesta y trabajadora, tenemos que ser muy severos con quienes se arrancan de ese principio porque hacen mucho daño. O sea,
perdón la reflexión ya quizás más, pero hoy día está en cuestión hasta la necesidad de contar con un sistema democrático, de resguardar nuestras instituciones. Hay muchos discursos en el mundo que atentan contra ese principio, que dicen que el Estado hay que reducirlo al mínimo, casi que sacarlo. Y en un país tan desigual como Chile necesitamos Estado, pero este tipo de acciones no ayudan en nada a que la gente entienda lo necesario que es tener una democracia sana e instituciones fortalecidas. En un año presidencial le dejan servir a la mesa a aquellos quienes creen que el Estado debería ser más chiquitito que una barata, pero más allá de esa discusión que se viene, quería preguntarle, porque la Contralora decía algo muy interesante, dentro de las muchas cosas interesantes que dijo, no puede ser que nosotros seamos la última ratio, o sea, que cuando la Contraloría mira, ya está la putrefacción por todas partes. El último cortafuego. O sea, ¿qué pasó antes? Entonces yo le pregunto, ¿qué posibilidades tienen los municipios, que hoy día son una suerte como de autarquía, déjeme decirle, con todo lo que eso implica? Porque el alcalde y el consejo pasamos de los alcaldes designados por Pinochet a una suerte como de señores feudales, una cosa muy rara. Pero bueno, en fin. ¿Qué posibilidades tienen los municipios de hacer estos controles y estos seguimientos? ¿Quién está a cargo de eso? ¿Qué capacidad tiene un municipio de auditarse para que esto no llegue a una escala nacional? Fiscalizar. ¿Quién? Contraloría. Mire, ¿Tienen Contraloría interna? En cuanto a la información de la salida de personas al extranjero, lamentablemente es una información con la cual los municipios hoy no contamos y a la cual no podemos acceder más allá de solicitudes puntuales que hagamos para casos puntuales. Ahora bien, sí tenemos ciertas herramientas, como por ejemplo solicitar la devolución del dinero de licencias médicas rechazadas, que fue lo que hicimos nosotros en la Corporación de Educación y que nos permitió el 2024 recuperar más de 200 millones de pesos solo por ese concepto, que luego fueron a mejoramiento de escuelas. Pero déjeme quizá abordar la conversación de una forma un poco más general. Yo creo que aquí, para los municipios y para la gestión pública en general, vale la pena echarle una mirada y hacer una revisión profunda del instituto administrativo, es decir, de la gestión del empleo público. Si no hacemos una reforma al empleo público en serio, este tipo de cosas van a seguir ocurriendo, porque lamentablemente tenemos un estatuto administrativo heredado de la época de la dictadura que, si bien persigue un fin muy noble, que es dar cierta estabilidad a los funcionarios públicos, que no se vean amenazados ante cada cambio de gobierno, de que van a despedir a miles de personas y traer a miles de personas nuevas. Es decir, la función pública requiere cierta estabilidad, cierto desarrollo de carrera, no depender de los gobiernos de turno. Pero creo que hemos caído también en otro extremo, donde hoy día se hace muy difícil para los jefes de servicio poder sacar de sus instituciones a funcionarios que están atentando contra los principios de esta misma, poder incentivar o reconocer el buen funcionamiento, poder sancionar la mala gestión. Entonces también se da una suerte de inmovilidad que es complicada. Eso, finalmente quedan apernados ahí, como dice Roberto, hay algunas manzanas podridas. ¿Le ha llegado, alcalde, a propósito de lo que hablábamos, de lo que está ocurriendo, estaría ocurriendo en Ñuñoa, algún tipo de licencia complementaria de las ya presentadas, donde se dice que la indicación del médico era irse al extranjero? Porque yo entiendo que la licencia es licencia para el territorio nacional, a no ser que la licencia diga se va a ir a un tratamiento al extranjero. ¿Quiere decir algo de eso? Sí, pero no, lo anticipó el doctor Kong antes, la chantería que están pidiendo... ¿El suple? El suple, no claro, tiene validez. El suple, perdonen lo coloquial, pero es una chantería, como dirían los argentinos, ¿no es cierto? No tiene, es una, como le decía yo, una preconstitución de prueba para la inspección del trabajo o para eventualmente los tribunales laborales, porque eran de una corporación, ¿ya? Y por ende Código del Trabajo, no funcionario público. No es el documento legal, el documento, instrumento público, digamos, es la licencia médica. Yo no puedo 6 meses después decirle al médico, oiga, como decimos en Chile, hágame la paleteada de complementar. Y a lo mejor es un sería certificado, pero no es licencia. Más sospechoso todavía. Todavía, pero es que además otro fraude, po. El médico, si la licencia era verdaderamente falsa, porque si es verdad, por supuesto, pero si están pidiendo en casos que a sabiendas no podían salir del país, que les den un certificado para encubrir una irregularidad, yo encuentro es una complicidad. Suena movido un poquito, una complicidad. es un poquito, o sea, y yo lo que quería tomar lo que dice el alcalde, porque no estoy absolutamente de acuerdo. Porque, con lo que tú dices, José. ¿Respecto a qué cosa? El tema, estamos en un año de elecciones, ¿no es cierto? Y hay mucha gente que vocifera con la famosa motosierra de Milei. Milei está deschavetado, ese es el problema de los argentinos, los hermanos argentinos. Pero está bien, cortar grasa, el Estado, etcétera. Pero esto que dice el alcalde
Chile tiene profunda desigualdad y necesita un Estado eficiente y un Estado robusto. Fuerte. Pero ¿cómo se defiende? Pero espérate. Ante la opinión pública. Claro, pero yo estoy de acuerdo contigo. Necesita un Estado probo, honesto, que no esté lleno de gusanos ladrones. Y eso es porque desde el punto de vista político, efectivamente queda la mesa servida. Ahora, no queda tan servida. ¿Sabe por qué, Tomás Bodanovich? Por algo que yo voy a comentar acá. Que los grandes, digamos, administradores de la idea de disminuir el Estado son la gente de ultraderecha, que hoy día tiene al único alcalde que logró sacar comprometido con el tema de las licencias médicas. Por lo tanto, esto demuestra que esto no tiene que ver con un partido u otro, sino que aquí había una maquinaria que era muy superior al discurso partidista. Entonces, me parece que, claro, de alguna u otra manera uno podría decir, bueno, esto queda como servido para que el Partido Republicano o alguien del sector de centro derecha diga en realidad esto es una prueba de que hay que achicar el Estado a su mínima expresión. But, como dicen los gringos, cuidado, porque aquí está salpicando para todos lados. De hecho, muchos de esos funcionarios públicos, por no decir la mayoría, venían de administraciones anteriores. No, pero yo lo que quería decir es que estoy de acuerdo que el Estado tiene que ser fuerte y hay sectores, sí, donde habría que cortar un poquito. Siempre, porque hay harto chanta, hay robo, desde el desmalezado de los 90, ¿se acuerdan? La refinería Concón. La refinería Concón, 300 millones de pesos, que ahora en Concón no se habla de nadie desmalezado. Tiene las credenciales completas, corte de pero combustible lo que te estoy vegetal. diciendo es que nadie políticamente hoy día, Tomás Bodanovich, tiene las credenciales totalmente limpias para poder hablar de un rediseño hablando de otra cosa. Es legítimo que yo la motosierra de mi ley abomino esa estupidez, pero es legítimo que póngase ¿cómo se llama? Matei diga que quiere reducir el Estado, pero no eliminarlo. Ahora, Sabas, solo una cosita muy breve, que respecto de Argentina, que las motosierras, Milei, voy al tiro contigo, Tomás, tiene que ver con que en Argentina hay una institución, Los ñoquis. los ñoquis, Sí, claro. que son trabajadores del sector público. ¿Por qué le dicen ñoqui? Porque solo aparecen el día 29 para cobrar, que el día 29 donde Argentina y en Italia se comen ñoqui, se pone el billete de abajo. Entonces dicen los ñoquis. Entonces, eso está uno bien. dice, está bien, hay que eliminar. Está bien, Sí, eliminarlo, por supuesto. Pero yo estoy hablando, hay que ir como motosierra. mi ley cerró hasta el Instituto del Cine. Exactamente, y cerró una serie de instituciones. Pero a lo que yo quiero ir, de que nosotros, con esta situación, estamos... O sea, si no cortamos esto, podemos terminar con los ñoquis también en Chile. Mira, yo soy incluso estos 25.000 gallos parece que muchos eran ñoquis. Yo soy profundamente admirador de los argentinos en muchas cosas, salvo cuando hablan de fútbol, por supuesto, pero en general me caen bien los argentinos, especialmente los del interior, los de la Patagonia, etcétera. Pero nosotros todavía no tenemos un presidente que reciba un Ferrari de regalo. Claro. ¿Ya? Que lo hizo Menem en su oportunidad. O sea, están unos estados más adelante en cuanto a laxitud. Tampoco hemos tenido una aduana paralela, pero estoy de acuerdo contigo. Hay que cortar al tiro para que no vayamos para allá. Y ahí quiero preguntarle a Tomás una cosita que es súper importante, porque él dice hay que verlo en el estatuto administrativo. Yo creo ahí que va a ser difícil, pero habrá que tener una flexibilidad porque es súper importante. Porque también hay una razón que tú le explicabas, que tiene que haber también cierta seguridad con los trabajadores, porque si no, en cada cambio de gobierno van a echar a todos los del gobierno anterior, si es que no se repite el mismo color, todo. Claro, pero que esa es la razón por la cual está el estatuto administrativo, modernizarlo. ¿Por dónde? Es que es un equilibrio que es súper complejo. ¿Por dónde tú lo ves desde tu experiencia en el sector público para lograr ese equilibrio? Que nos saquen a todos cuando hay un cambio de gobierno o en una municipalidad cuando cambie el color del alcalde, pero también tener herramientas de que si hay un tipo que está cometiendo estas faltas, pueda ser más fácil y no estos sumarios largos, eternos, qué sé yo. El equilibrio, siempre precario. Tomás. Sí, solamente 3 ideas antes de arrancar porque tenemos reunión de presupuesto y ya me están mirando los equipos con cara de que me tengo que ir. Lo primero, con respecto a lo que plantea el José, yo creo que es bien importante que esta conversación la hagamos en general, transversalmente en el espectro político, con altura de miras. Los discursos de los buenos y los malos, o los partidos a los cuales nunca va a llegar la corrupción. Desde el Frente Amplio ya tenemos conocimiento de causa que eso no ocurre. Lamentablemente, en cualquier organización compuesta por personas existe una probabilidad de que se inmiscuyan en ella casos de corrupción, de falta de la probidad. Y es bien importante ante ello tener
Sí, pues, el camino enseña cosas. Yo creo que también es importante que el Partido Republicano las aprenda. Y por eso es tan importante tampoco empezar a tirarnos barro entre uno y otro, sino que por sobre todo hacernos cargo de ciertas situaciones, saber cómo reaccionar cuando este tipo de acciones ocurren en nuestros partidos, en nuestro gobierno, en nuestro municipio, y entender que la lucha contra la corrupción es una lucha transversal para defender a las instituciones, al Estado y a la democracia, y no una trinchera para ganar 2 puntos más o 2 puntos menos en la encuesta del fin de semana. Y ahí yo espero que la postura en general ante este caso sea entender que esto es un problema país, es un problema Estado, y que tenemos que dar respuestas contundentes entre todos, porque esto no depende de un presidente, un partido o una institución. Es un problema arraigado en el Estado ante el cual tenemos que tener respuestas contundentes. Lo segundo, con respecto a la idea de la necesidad de un Estado. Créame que quienes trabajamos en el Estado y quienes creemos que el Estado tiene que jugar un rol incidente en reorganizar esta sociedad de forma un poco más justa, en garantizar ciertos derechos, tenemos que ser los más molestos y los más escandalizados con esto, porque quienes creemos que el Estado tiene que jugar un rol y no tiene que desaparecer, necesitamos un Estado más moderno, más eficiente, más transparente, que a la gente le den ganas de pagar sus impuestos porque ve que son bien utilizados y que le retribuyen en una mejor calidad de vida. Y en épocas donde esos discursos están tan en cuestión, este tipo de acciones genera mucho daño, pero yo también quiero hacer un llamado a la ciudadanía. No son la mayoría de los funcionarios públicos los que generan ese tipo de prácticas. Son muchos, sí, hay que sacarlos de la función pública también, pero no generalicemos, porque yo, por conocimiento de causa, trabajo en una municipalidad de más de 3.000 trabajadores y la gran mayoría, créame, es gente honesta, es gente trabajadora y es gente que se levanta todos los días para poder hacer que su comuna sea un mejor lugar. Y sobre la tercera y última pregunta, sobre este equilibrio, yo creo que ese es el gran cuestionamiento. Necesitamos resguardar ciertos derechos, resguardar estabilidad, que los funcionarios públicos no estén muertos de miedo cada 4 años porque los pueden volar a todos, pero tampoco generar este inmovilismo donde un alcalde o un jefe de servicio detecta durante 2 años seguidos que un funcionario no está haciendo la pega, no está capacitado y no tenemos herramientas a nuestro haber para poder destituirlo de manera más rápida. Esa cuestión dificulta mucho la gestión de personas, la atracción de talento y un funcionamiento eficiente del Estado. Por tanto, hay que cuidarse los discursos de la motosierra, desmantelar, pero sí hay que avanzar en discursos de entender que el Estado es un lugar de privilegio, donde tienen que estar los mejores y donde tienen que respetarse ciertos principios mínimos. Y nosotros, quienes creemos en el rol del Estado, tenemos que ser los primeros en entender que la gestión eficiente del Estado o empieza a ser una bandera prioritaria de nosotros o cada vez van a ganar más terreno discursos que quieren eliminarlo, reducirlo o llevarlo al mínimo. De todas maneras, yo lo encuentro de toda lógica. Gracias, alcalde. Amén. Ahí lo liberamos, para Gracias, que vaya Tomás. a su Gracias, reunión. Y Darinka. gracias a Darinka también por este contacto. Saludos a Maipú, nos escriben harto de Maipú.